Buenos días, bienvenidos al culto dominical. Estamos con mucho gozo aquí en esta mañana para compartir la palabra del Señor y vamos a empezar con una palabra de oración. Amado Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de compartir tu palabra desde este medio que tú nos has concedido. Gracias, Señor, porque nada ha podido impedir que tu iglesia se congregue en tu nombre para aprender cada día más de ti y hacer tu voluntad, alabarte, adorarte, servirte en toda manera. Te rogamos en esta hora que tú seas perdonando todos los pecados de nuestra vida, que nos ayudes a estar en plena comunión contigo, que tú nos bendigas, Señor. Te rogamos especialmente por los enfermos, que tú seas cuidando de ellos, quienes padecen COVID y quienes tienen otras enfermedades crónicas, agudas, catastróficas, Señor, o así sean pasajeras, que tu amor, tu misericordia y tu mano creadora y poderosa pueda transformar nuestros cuerpos para sentir alivio y seguir haciendo tu voluntad. Te pedimos en esta mañana también por quienes tienen otras necesidades, como falta de dinero, falta de trabajo, Señor, problemas personales, problemas laborales, familiares, judiciales, Señor, que tú seas teniendo sus vidas en tus manos y que tú controles cada detalle de sus problemas, Señor. Ayúdanos a creer en ti, a confiar y a esperar en ti cada día. Te damos gracias, Señor, también por la bendición de estar en este pueblo, en nuestra ciudad de Manta. Te damos gracias por eso y pedimos una bendición especial para la población de este lugar, que tú seas tocando los corazones con la obra poderosa del Espíritu Santo para que sean convencidos de pecado y busquen con hambre, con ansiedad, tu palabra, tu salvación. Asimismo te pedimos por el país, en esta transición política por la que estamos pasando, que como tú nos mandas orar, rogamos por nuestras autoridades para que tú los bendigas, los guíes y los ilumines en las decisiones a tomar, que tú tengas misericordia de nuestro país. No ponemos nuestra confianza en ningún hombre, sino solo en ti, Señor. De ti esperamos libertad, prosperidad, justicia, todo lo necesario para que una nación salga adelante. Padre amado, te damos gracias porque hay siervos tuyos que se juntan a nosotros en este día para compartir tu palabra a toda criatura, en todo el mundo. Por eso pedimos por ellos, que a cada siervo tuyo, pastor, evangelista, misionero, maestro, diácono o simple testigo fiel, Señor, tú seas llenándolo de poder, de convicción, de autoridad de lo alto para predicar eficazmente tu palabra y que nunca falten los recursos necesarios para hacer la labor completa, Señor. También te pedimos por la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, nuestra organización, por la cual pedimos tu dirección, tu control, tu cuidado y tu provisión para que pueda ejercer su labor. Padre amado, en esta mañana también te pedimos intercederamente por este mundo para que tú tengas misericordia y plantes tu mano de castigo sobre este planeta con tantas enfermedades, guerras, catástrofes naturales, Señor, políticas incorrectas, injusticias, narcotráfico, tráfico de personas, racismo. Señor, solo habrá paz perfecta cuando tú gobiernes en esta tierra, pero hasta tanto danos un tiempo de paz que tu pueblo pueda aprovechar para poder predicar tu palabra, llegar a aquellos que lo necesitan. Pedimos particularmente por la India, Señor, país lleno de tantos demonios, tanta idolatría y con tantas muertes por tantas causas, Señor, donde han quemado incluso tantas iglesias en estos tiempos. Señor, ten misericordia de la India. Amado Padre, también te pedimos por la situación de Colombia, que tú seas trayendo paz al corazón de sus habitantes, porque estas confrontaciones del pueblo con sus autoridades solo destruyen y minan sus pocas riquezas y no construyen nada. Por eso te pedimos sabiduría para todos, paz y aunar esfuerzos para sacar adelante este país. También te pedimos por Israel con el problema con los palestinos, que la verdad y la justicia salgan a la luz
y confiamos en tus promesas y en tu misericordia para los habitantes de estas dos naciones que puedan llegar a ti, conocerte, arrepentirse de todo corazón, reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y en un futuro que solo tú conoces cuánto demorará en llegar, puedan tus hijos, sin importar su origen, vivir en paz. Padre amado, te pedimos por nosotros reunidos, cobijados bajo tu nombre en esta hora, que tú nos traigas la llenura del Espíritu Santo para trazar adecuadamente tu palabra, para entenderla, para recibirla en el corazón y para ponerla por obra en nuestras vidas. Te pedimos una bendición muy grande para todo aquel que escucha esta transmisión, sea o no creyente, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje mejorando la vida de cada uno. Te rogamos estos favores, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, en esta mañana tenemos el tema tomando el control y vamos a tener la lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, los versículos 27 al 29. Mateo 5 del 27 al 29. La palabra del Señor dice así: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Este pasaje de las Escrituras ha sido malinterpretado muchísimas veces y sin embargo trae una enseñanza muy poderosa y muy práctica para la vida de los creyentes. Es común escuchar a las personas justificarse a sí mismas por todos sus pecados, por los delitos o los errores que cometan. Pocas personas asumen sus responsabilidades, ¿no? Desde Adán, quien culpó a Eva por la desobediencia al comer el fruto prohibido, hasta nuestros días, solemos culpar de lo que nos pasa a la crianza que nos dieron nuestros padres, la mala calidad de la educación que quizás recibimos, la influencia de los amigos o compañeros de trabajo, las malas vecindades, lo que hace el esposo, la esposa, los parientes, el barrio en que vivimos, por qué estamos en un país como este, que también hasta el clima tiene la culpa, las enfermedades, y la más grande de las excusas es echarle la culpa de todo al diablo y a los demonios. Sin embargo, Dios nos dice que cada uno de nosotros es responsable por sus propias acciones y seremos juzgados por ellas. De lo que hagamos nosotros no serán juzgados los demás, ni siquiera el diablo, ni los demonios. Nosotros seremos juzgados por nuestras acciones. Y es por esta razón que debemos aprender a vivir de una manera más responsable, tomar el control de nuestra conducta, de nuestras acciones, de nuestras reacciones y ser responsables ante las diferentes circunstancias que nosotros afrontemos. Nos vamos al libro del Apocalipsis, al capítulo 20. Y leemos de los versículos 10 al 15. Apocalipsis 20, del 10 al 15. Dice: Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vemos claramente cómo en algún momento llegará nuestro Señor Jesucristo en calidad de juez en el trono blanco. Todo temblará y huirá delante de él, donde todos, los vivos y los muertos, juzgados ante Dios. Y va a haber un libro, es el libro de la vida, donde están anotadas todas nuestras acciones, desde que nacemos hasta que morimos. Y dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como ven, hermanos, cada uno será juzgado por lo que haya hecho. Yo no voy a ser juzgado por lo que haga mi hermano, ni mis padres por lo que yo haga. Cada uno lleva la responsabilidad de sus actos y será juzgado por eso. Es por esta razón que debemos parar ya esta forma equivocada de afrontar las cosas, echándole la culpa de todo a los demás. Porque el día del juicio no podemos echarle la culpa a nadie. Seremos juzgados por nuestras acciones y quienes no estén con sus nombres inscritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego preparado para la bestia y el falso profeta, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Muchos dicen que nosotros usamos la palabra de Dios para asustar, para amenazar, pero no, es simplemente lo que Dios ha establecido, y si usted está bien con Dios, usted no debe temer. ¿Por qué? Porque es verdad, o sea, todos hemos hecho cosas malas desde que somos niños. Entonces podríamos decir que nadie se escapa a las consecuencias de este juicio. Pero nos vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses en el capítulo 2 y vamos a leer de los versículos 8 al 14. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, empezamos diciendo que no debemos dejarnos engañar por nadie que pretenda quitarnos la seguridad, la confianza de nuestra salvación en Jesucristo. Porque en Jesucristo, como dice el versículo 9, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es completa y plenamente Dios, nuestro Señor Jesucristo. Primera declaración fuerte donde nuestra confianza está sentada. Y nosotros, al recibirlo en nuestra vida, poniéndolo como Rey y soberano de nosotros, estamos completos en Él, porque Él es cabeza de todo principado y potestad. Es lo que está encima de toda autoridad. En Él fuimos circuncidados, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, sepultados con Él en el bautismo. Lógicamente esto es para quienes ya nos bautizamos. El bautismo es un acto de obediencia que nos certifica públicamente ante Dios y los hombres como hijos de Dios en Cristo Jesús, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y nosotros que estábamos en ese tiempo, antes de conocer a Jesucristo como nuestro Salvador,
estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, habitando plenamente con todo lo que pedía este cuerpo mortal, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. El Señor ya perdonó todos nuestros pecados cuando lo recibimos como Señor y Salvador. Y este versículo es uno de los más lindos de la Biblia, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ese decreto que por nuestras acciones nos condenaba a muerte, Él lo anuló y lo clavó en la cruz, porque Él al morir en la cruz cumplió la paga por ese pecado, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte de Jesús cubrió nuestros pecados, por lo cual, si bien en el juicio ante el trono blanco serán dichos nuestros hechos malos también, pero ya estamos exonerados, porque somos de Jesucristo, y Él clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria. Esa acta quedó abolida. Hemos sido perdonados de pecado. Por lo tanto, somos salvos. Sin embargo, la Biblia también nos hace una advertencia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10, versículos del 26 al 30, donde se nos hace una severa advertencia que muchas veces no tomamos en cuenta, porque a veces eso aleja a los contribuyentes de las iglesias y se acaba el poder que muchos pastores ejercen sobre las personas. Porque nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo, pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué es lo que nos está diciendo hasta aquí Hebreos? Que hemos sido salvos, pero que ya no debemos pecar, porque si pecamos voluntariamente, si planificamos el pecado, si lo ejecutamos, ¿por qué? Porque le pedimos perdón a Dios y Dios nos perdona y seguimos así. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, lo seguimos haciendo. Ya no queda más sacrificio por los pecados, ya Jesús murió, ya no hay nadie más que pueda sacrificarse para salvación nuestra. Lo que espera es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No nos podemos burlar de Dios, no podemos hacer lo malo a conciencia. El cristiano peca sí, porque estamos sujetos todavía al control muchas veces del mundo, nuestra carne y de Satanás. Pero son cosas que se escapan de nuestro control, cosas que a veces hacemos impulsivamente y mientras más maduremos, más sacamos de nuestra vida. Pero cuando nosotros ya hacemos una costumbre, un uso práctico del pecado en nuestras vidas, donde es una rutina uno o más pecados, entonces eso es burlarse de Dios. Y como nos dice aquí, según la ley de Moisés, si había 2 o 3 testigos de un delito que merezca la muerte, la sentencia era irremediable, ¿no? Pero, ¿cuánto mayor castigo creen ustedes que debería tener el que pisotee al Hijo de Dios, a Jesucristo? Porque pecar después de haber sido salvos, teniendo conciencia de que lo que estamos haciendo es mal, es aplastar con nuestros pies, humillar a quien se entregó por nosotros, a Jesucristo. Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado. Esa sangre no vale porque aunque me haya lavado, yo igual me vuelvo a revolcar en el pecado. Eso es hacerle afrenta al Espíritu Santo. Dice el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No nos podemos burlar de Dios.
No podemos pecar deliberadamente y pensar que vamos a salir impunes o que el Señor nos va a perdonar porque ya lo hicimos una rutina. Peco, pido perdón, pero sin manifestar ninguna clase de arrepentimiento. En este mismo capítulo se nos sigue insistiendo que debemos seguir fieles y firmes. Dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No dejemos de confiar en el Señor, sigamos creyendo en Él, en su palabra, porque os es necesaria la paciencia. A veces nos cansamos y ya queremos resbalar a los malos. Dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Hay que vivir en la voluntad de Dios para recibir lo que Dios ha prometido. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. Un poquito. El tiempo para nosotros a veces parece largo, pero solo es un poquito. Y Jesús vendrá. Y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra? El versículo 38 de Hebreos 10. El que retrocede no agrada al alma de Dios. Si usted ya ha sido salvo, no puede volver atrás a una vida de pecado, a una vida que se burla del sacrificio de Cristo en la cruz. Si usted se ha cansado de hacer lo bueno y ya no quiere seguir luchando porque es para valientes, y vuelve atrás, el Señor ya no se agrada de usted. Pero nosotros, qué lindo este versículo también, Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, la vida del cristiano siempre es para adelante, ni un paso atrás. Si usted retrocede, no le agrada a Dios. Hay pruebas, hay dificultades, hay contratiempos, hay frustraciones. Pero usted agárrese de su fe en Cristo y siga adelante, no peque. Peor si usted es completamente consciente de que lo que va a hacer es malo, no le dé lugar en su mente, porque el pecado nace en la mente. Luego usa los miembros del cuerpo y los convierte en miembros de iniquidad cuando deben de ser miembros de justicia, como nos enseña Romanos. Hebreos 20:14 nos manda contra el pecado del adulterio, que volviendo a Mateo 5, el texto al cual dimos lectura, usamos esta enseñanza como ejemplo cuando dice Mateo 5:27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso está en Éxodo 20:14, Deuteronomio 5:18, en los 10 mandamientos. ¿Qué es adulterio? Tener relaciones sexuales fuera del vínculo matrimonial. Pero Jesús dice en el 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. La ley de Moisés nos decía que no hay que cometer adulterio. Y al igual que hoy, la gente era bastante hipócrita. Y podía tener la mente llena de lascivia, de malos deseos, pero se creían mejores que los que eran descubiertos en el pecado. Se justificaban a sí mismos. Sí, pero la ley dice, y yo la verdad no lo he hecho. Es interesante ver cómo Jesús lo pone en la perspectiva divina en el versículo 28. Yo os digo, palabras de la boca de Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es lo que les decía hace un momento, los pecados nacen en el pensamiento. Ya la vio, ya la deseó, ya pecó con ella. Y no solo el adulterio, hermanos. A veces alguien nos provoca ira y en la mente ya lo matamos. Delante del Señor ya somos homicidas. Alguien tiene algo y nosotros lo codiciamos y deseamos quitárselo. Ya robamos en nuestro corazón, ya somos culpables delante del Señor, ya somos pecadores porque nuestra mente generó un pecado. De esa manera, ¿quién puede librarse de pecar? Nadie, porque todos hemos pecados de pensamiento, de acción o de omisión. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace también es considerado pecado.
Entonces, poniéndonos en lo estricto que es Dios para nuestra conducta, porque Él nos exige santidad, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Él quiere que nosotros podamos poner control sobre nuestros pecados, sobre lo que hacemos. Por eso nos dice el versículo 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuánta gente en este mundo, aunque ustedes no lo crean, se han quitado ojos, se han cortado brazos, se han cortado piernas, pensando que ese es el significado de este versículo? Pero no es así para nada. Nosotros conocemos bien la historia del rey David, cuando sus consejeros le dijeron que no salga a la batalla, sino que se quede para cuidar su integridad en el palacio. Y la ociosidad, que es mala consejera, lo llevó a descansar y pasear en la terraza. Y estando en la terraza de su casa, miró a la casa de al lado y una mujer estaba en su patio, que estaba cerrado, y estaba desnuda y se estaba bañando. Era la mujer de uno de sus mejores soldados, de Urías Eteo. Y cuando él vio a Betsabé, no dejó de mirarla, sino que se deleitó en la figura de esta mujer y su mente empezó a imaginar cosas, a desearla pecaminosamente. Ya pecó, ya adulteró con ella en su corazón, como nos enseña Jesucristo. Pero abusando de su autoridad, mandó a verla y ella tampoco se resistió, porque era el rey. Y él fue y tuvo relaciones con ella. Nosotros sabemos que esa fue la peor acción del rey David. De todos sus errores, el peor. Le acarreó terrible maldición, castigo, sufrimiento. Fue algo terrible lo que padeció él y su familia por causa de ese pecado. ¿Se podía evitar? Bueno, cuando vamos al libro de Job, que hace poco hablábamos de este varón de Dios, Job, nos vamos al capítulo 31 de Job. Y vamos a encontrar lo opuesto a la acción del rey David. Dice Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job, en su deseo de ser íntegro delante de Dios, como Dios lo reconoce ante su creación, su siervo Job, que era íntegro, Job había decidido no mirar a una virgen. Bueno, es imposible no mirar. Tenía un amigo, hijo de unos misioneros, cuando éramos jovencitos, y paseábamos por la playa, muchas muchachas en bikini, y estábamos un grupo de cristianos, adolescentes, y pasaban unas niñas muy hermosas, pues, y nosotros mirábamos, uy, qué linda. Y el gringo decía, mi papá me ha enseñado que si regresas a ver una vez es normal, pero si ya la miras más de 2 veces ya es pecado. Es imposible no ver cuando se exhibe la belleza de la mujer al frente. Pero Job había hecho un pacto, no mirar a una virgen, ya vio, era una mujer deseable. Él desviaba su mirada, se concentraba en otra cosa, buscaba otro punto de interés, recordaba el pacto de su corazón con Dios para no pecar. ¿Por qué él no lo hacía? Decía, porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? Él esperaba que Dios lo recompense. ¿Y qué heredad del Omnipotente desde las alturas? Y él reflexionaba, no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. Si hago lo malo, seré como un impío, seré castigado. ¿No ve él mis pasos, no ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? La reflexión de Job debería de haber sido la reflexión de David. Oh, es una mujer ajena. Soy un hijo de Dios, tengo un pacto con Dios, no voy a mirar a la mujer ajena. Ya la vio desnuda. Desvíe la mirada, concéntrese en otra cosa, haga algo distinto, ocúpese, busque el auxilio divino.
Todos nosotros estamos expuestos a distintas tentaciones, cada uno en su concupiscencia, en su debilidad frente al pecado. De repente alguien tiene esa debilidad no con el sexo opuesto, sino con la bebida. Y ya vio a alguien tomándose tal vez una cerveza helada en un día de calor. Entonces desvíe su mirada, cambie el camino, haga lo posible y evite. Si usted ha sido propenso a tomar lo ajeno, a robar, y el Señor manda no robar, y usted ve la tentación de llevarse algo sin que aparentemente nadie se dé cuenta, recuerde que usted es salvo, que Jesús murió en la cruz por usted. Desvíese. Busque otra cosa que hacer. Refúgiese en la lectura de la palabra, en los cánticos, en la comunión con los siervos de Dios, para que esto lo ayude a quitar de su mente esta obsesión por lo que en cada uno resulta tentación, porque no es en todos. De repente yo soy obeso y el Señor me manda a poner cuchillo a mi garganta, no comer más de la cuenta, y voy donde hay mucha comida, tengo que desviarme. No podemos señalar con el dedo a nadie, porque todos tenemos nuestras debilidades, y el diablo conoce nuestras debilidades, y el mundo se da cuenta de nuestras debilidades, y nos atacan por ese lado. Así que en ese sentido nadie es mejor que otro. Pero la solución no es la de David, de darle gusto a la tentación, al deseo, a la capacidad de hacer lo malo, sino por el contrario, hacerlo de Job. Cuando nosotros hacemos lo que hizo Job, volviendo a Mateo 5:29, entonces nosotros estamos en la capacidad de hacer lo que dice aquí. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. No es quitarse el ojo, mis hermanos, es desviar la mirada, es ponerla en las cosas de arriba y no en las de abajo. Dice también, si tu mano derecha te es ocasión de caer, y córtala, échala de ti. Si usted va a tocar, coger, apropiarse de algo que no le pertenece, si usted va a ejecutar con sus manos algo contra su prójimo o contra Dios, entonces no lo haga. Diga, estas manos son para servir a Dios, y busque de qué manera ocuparse en servirse usted, servir a su familia, servir al prójimo, servir a los hermanos de la iglesia, servir a Dios. Hay tantas tareas por hacer en el templo, tanta ayuda que darle a los demás, que esas manos debe dedicarlas a usted para eso. A eso se refiere cortarlas, porque ya la corta, pero no de su cuerpo, sino de la voluntad. Cosa que ya no ejerzan control sobre usted sus extremidades, sino que usted se las entregue a Dios para que Él las use con un propósito correcto, dice. Porque es que nosotros a veces somos tan orgullosos que no queremos dejarle el control absoluto de nuestro ser a Dios, y queremos dejar ciertas áreas para el deleite de nuestra concupiscencia. Concupiscencia es el amor al pecado, y cada uno tiene su pecado favorito. Cada uno. Los que chismean, los que matan, los que contrabandean, los que mienten, los que pecan sexualmente. Todos tenemos el punto débil. Pero ese punto débil es el que más importancia debemos darle para entregárselo a nuestro Señor Jesucristo, para usarlo sabiamente en lo que Dios nos manda. Entonces, mis queridos hermanos, hemos visto, como nos dice la Biblia, que la vida es un sueño fugaz. Pronto viene el que ha de venir. Pronto estará aquí el que nos ha de juzgar. Pronto estaremos nosotros ante la presencia de Jesucristo sentado en el trono blanco rindiéndole cuentas, donde estarán todas nuestras acciones escritas en el libro de la vida. Si bien cuando nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos plena y absoluta confianza del perdón de nuestros pecados, y que esa acta de decreto que nos era contraria ya fue clavada en la cruz y pagada con la muerte de Jesucristo, no es menos cierto que debemos cuidar esa salvación. No debemos, siendo conscientes, pecar, porque el que peca voluntaria, conscientemente, ya no tiene más sacrificio para recibir perdón, sino que solo le espera el juicio y el hervor de fuego que ha de consumir al diablo y a la bestia, como veíamos en Apocalipsis. Así que no nos cansemos de hacer lo bueno, sino perseveremos. Recordemos que el que retroceda deja de agradar a Dios.
No podemos dar ni un paso atrás. Tenemos que ser responsables. Ya basta de echarle la culpa a los demás por lo que hacemos. Tenemos que reconocer y hacer nuestro esfuerzo. Sí, estaba muy bonita, pero eso es problema de ella. Yo miro para otro lado. Sí, que mis amigos me invitaron. Ah, qué pena. Allá ellos si no quieren buscar a Dios. Ay, es que mi familia me dijo. Ah, es que yo sentí el deseo. ¿Qué importa? No somos animalitos para dejarnos llevar por los instintos y los deseos, sino que el Señor nos hizo racionales y quiere que los sirvamos de manera racional, controlando nuestras acciones. Basta de echarle la culpa a los demás. Tomemos responsabilidad y saquemos todo esto de nuestra vida. Hagamos un balance de nuestra vida, de nuestras acciones y contrastémoslo con la Biblia para ver qué está bien y qué está mal. Podemos estar sinceramente muy equivocados, pero la Biblia nos revela la verdad y destruye nuestros argumentos y tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios. Leyendo la Biblia y orando con mucha fe, pidiéndole al Señor sabiduría, iluminación, fuerza de voluntad, podemos sacar de nuestra vida los malos pensamientos, las malas acciones, las malas decisiones, malas palabras, todo aquello que no le agrade a Dios, todo aquello que le ofenda, todo aquello que nos aleje de ese pacto que hicimos con Jesucristo al recibirlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y esto debemos hacerlo no solo una vez, esto tenemos que hacerlo a diario, día a día, sin cansarnos, porque el que se cansa y retrocede deja de agradar a Dios. Cambiemos, propongámonos, disciplinémonos, pongámosle todo el esfuerzo para que nuestra nueva conducta agrade a Dios en todo y no seamos avergonzados. Mis queridos hermanos, esta escritura que hemos analizado el día de hoy nos trae un fuerte llamado de atención, pero al mismo tiempo nos reafirma la paz de Jesucristo, porque quienes ya lo recibimos, tenemos completamente seguro el perdón de nuestros pecados y la exoneración de la condenación en el día del juicio, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, porque recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, porque su sacrificio en la cruz nos perdonó de todos nuestros pecados, porque nuestros nombres están en el libro de la vida. Si acaso usted no está en este grupo, si acaso usted todavía no ha puesto a Jesucristo como el Señor de su vida y no tiene seguridad de que su nombre esté escrito en el libro de la vida, usted está corriendo un peligro de muerte eterna, un peligro ineludible, algo que pronto llega, el juicio. Y yo le invito en esta mañana, si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, que lo haga, que no espere más. Si usted necesita ayuda, puede comunicarse con cualquiera de los hermanos de la iglesia para hacer esto. Asimismo, si usted quiere consejería sobre este tema, puede contactarme en cualquier momento. O a los hermanos más maduros en la fe, los diáconos y otros siervos. Pero hermanos, si usted no es salvo, amigos, si usted no es salvo, busque a Dios para que sus pecados sean perdonados. Busque a Jesucristo. Si usted ya fue perdonado, acepte este llamado de atención y sea responsable por sus acciones. No sea como Adán, echándole la culpa a Eva. Tome control de su vida, no se deje arrastrar por el pecado como David. Usted ya tiene un pacto con Dios, guarde ese pacto como lo guardaba Job y sea hallado íntegro, listo para recibir los premios, las recompensas y no los castigos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra que nos trae salvación, que nos trae luz, que nos trae claridad, que nos trae esperanza, que nos trae seguridad y confianza. Te rogamos por aquellos que no te conocen aún, que puedan ser salvos y sus nombres estar escritos en el libro de la vida. Y por nosotros, ayúdanos a no resbalar, a no hacer lo malo, a no pecar voluntariamente, a no cansarnos de hacer lo bueno, a perseverar, a no dar ni un paso atrás, Señor,
para agradarte, a guardar un pacto contigo, un pacto personal de no hacer lo malo, sino de obedecerte. Gracias por tu palabra. Te rogamos tu bendición y tu cuidado en el nombre de Jesús. Amén. Hasta la próxima, mis queridos hermanos. Que Dios los bendiga.